hasta el año 2021 había un popurrí de moldes de Darth Vader dispersos en la escala de 3.75, que el de 2010, que el de 2012, el de Rogue One. No había una unidad como se intentaba hacer con los droides de batalla, con los Clone Troopers, incluso con algunos Jedi. El 2022, en el auge de la serie de Obi-Wan Kenobi, ¿qué es lo que hizo Hasbro? Se la jugó y gastó, creo, todo el presupuesto en un molde que representara al Vader contingente, al Vader del 6. Este es el molde Dark Times, que utilizó el número, no me acuerdo. ¡Es una vergogna! Utilizó el número, lo tengo acá, un segundo. E oggi lo posso dire, è assurdo tutto quello che mi è successo. BC Y 241. de ahí en adelante comenzó, no rápidamente, ya han pasado 3 años, pero sí de manera escalonada, se empieza pero sin pausa, a sacar mucho Darth Vader de las películas. Y eso es precisamente lo que tenemos que dilucidar hoy. Repasar su historia y ver si este molde quiere y puede reemplazar a todos los que existen. Seba, cuéntanos un poco la historia de este molde y cuáles son sus principales características. Luego veremos cuáles son las figuras que han ido saliendo poco a poco de este y cuáles ha ido reemplazando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal de siempre, Star Wars Chile Collection. Antes de que comiences a ver este video, te tengo que informar que el clip que estás a punto de presenciar ha sido extraído y editado del primer capítulo de Camino Jedi Radio. Este programa, cuyo margen de inicio será en horario de Chile aproximadamente entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde como máximo, se enfoca en poder acompañarlos durante la primera parte del día, con temas tanto de actualidad como históricos que solemos cubrir en este canal. Se emitirá de 2 a 3 veces por semana en los horarios ya establecidos previamente, y durante las primeras 48 horas de su emisión estará disponible para todo público. Luego será exclusivo para miembros, pero quienes no lo sean podrán disfrutar de estos clips en el canal. Y hoy junto con Seba analizamos un tema muy interesante: el molde Dark Times de Darth Vader Vintage Collection, figura número 241, y que ha sido reutilizado sistemáticamente para las siguientes ediciones de Darth Vader en la línea, como el episodio 6 o el episodio 4, y entre otras. Analizaremos su historia, la cantidad de veces que ha sido lanzado y proyectaremos el futuro, a ver si obtendremos todos los Darth Vader que alguna vez vimos en algún medio audiovisual a través de este molde. Esperamos que lo disfruten. Si quieren ver la versión extendida, háganse miembros y podrán ver la edición de Camino Jedi Radio a la cual pertenece. Y por favor, dejen su me gusta y sus comentarios acerca de este interesante tema. Ahora sí, vamos con ello. Bueno, para iniciar tenemos, claro, como habías dicho, esta época donde prácticamente no había un molde definitivo, había mucha mixtura. Me acuerdo que se relanzó el molde de 2010 en el 2020. También después del 2021 salió el de Rogue One. Una figura, diría, bastante polémica porque usó plástico, como no sé si te acordáis, en el faldón, y también por su estatura, que como que se veía más bajito. Y también utilizaba como las piernas de los Vader antiguos, entonces igual era mixtura, pero quedó raro ese intento. Igual se agradeció, pero quedó extraño. Y ya después de un tiempo, finalmente se acercó el estreno de la serie Obi-Wan, había un hype impresionante. Y bueno, llegó esta figura que siento que nadie esperaba un molde nuevo y de este nivel de calidad nunca antes visto, ni siquiera en Black Series, que yo me acuerdo perfectamente que en las primeras imágenes como en mano, realmente revolucionaron como todo el coleccionismo, todos quedaron como locos, rompió el internet de los coleccionistas por el hecho de que es un molde súper estético que a simple vista perfectamente podrías confundirlo con una SH Figures. Estamos hablando de una figura de una escala mayor y de un valor también mayor. Entonces realmente fue todo un triunfo para TBC y ya tenerlo en mano fue algo increíble. Siento que esta es una de las figuras imperdibles prácticamente porque se convirtió muy rápidamente en prácticamente un Vader definitivo. Era la mejor opción para cualquiera que quisiera tener una figura de Darth Vader, no tenía ninguna, definitivamente porque realmente tiene un nivel de calidad impresionante por el esculpido del casco, muy estético, que tiene unas proporciones muy similares a la película y bueno, en este caso la serie, los lentes súper bien pintados, las articulaciones también, el esculpido y también por las hombreras que siguieron como esa dinámica que se empezó a implementar lentamente
que ya no están como pegadas al brazo. Entonces permite un mayor nivel de movilidad y también tiene mejor estética. Me permito agregar también algo que considero, y lo dije en la revisión que le hice el año 2023. Creo que fue muy revolucionario para la escala en una línea irregular y en una época de mucha prescindencia de accesorios, tener los cambios de mano, Sí, tener el sable de luz también, la empuñadura del sable de luz apagada, y que el cambio de mano también pudiera hacer jugar con la forma del mismo. claro, la mano cerrando el puño, que bueno, a pesar de ser la serie de Obi-Wan, eso perfectamente te sirve para recrear como el momento de Rogue One de la escena del pasillo, como justo el fotograma que está en el cartón del Vader Rogue One. Y también el sable, sí es verdad, el sable apagado, porque antes las figuras de Vader TVC no lo traían. Si mal recuerdo, la única figura que había traído un sable apagado antes de Vader había sido el Vintage Original Trilogy Collection como del 2004. Y además que ese sable estaba mal igual, porque el pin estaba como al revés, si mal no recuerdo. Como, por ejemplo, el sable de Vader en el cinturón se cuelga mirando hacia abajo. No, mirando hacia arriba. Y la cuestión es que este lo traía como mirando hacia abajo. Entonces, Uh-huh. estuvo mejor eso. Y más encima que el pin que lo conecta igual estuvo pintado plateado. Así como esa argolla con la que... simulando esa argolla con la que se cuelga realmente. Y no... una figura realmente espectacular. Que tiene 10 estrellas. O no, 10 mitosaurios, mejor dicho. En Banta School. La titula. Esta es la única versión de este ítem, de este personaje que tú vas a necesitar. Se destaca la articulación, se destaca también algo que no es perfecto, pero creo que se acercó un poquitito más a Black Series, que es el tema de la capa. Las capas de Darth Vader históricamente habían complicado en cuanto a su longitud y también en cuanto a su grosor. ¿Qué nos puedes decir, Seba? Realmente la capa aún no me termina convenciendo del todo, pero sí encuentro que está bastante mejor por los tamaños, que claro, la otra sería demasiado grande, y también porque, bueno, en el caso de esta serie la capa es muy poco notoria, pero por ejemplo pasaba con las otras TVC que para simular la cadena de la capa le hacían esta como, no sé si te acordás que tenía como un pedazo de hilo, por decir así, que realmente se veía muy feo. Ah, sí, sí, el hilo Entonces, para poder colgar, que de hecho estaba pegado a la pechera en posiciones irregulares. sí, y se veía mal, como que realmente más que aportar restaba. Entonces, me, me gusta de que se haya prescindido de él, porque realmente en este caso igual se pudo haber utilizado, porque la capa en la serie sí o sea, la cadena sí es visible, pero por muy poco, está prácticamente pegada a la máscara. ¿Tú pensabas que iba a trascender? ¿Ya veías que se iban a empezar a replicar poco a poco los Vader, o pensabas que era un suceso aislado? No, sí, de todas maneras yo ya veía venir que se iba a empezar a masificar, porque realmente esto se veía como un molde definitivo. Algo que, a ver, antes pasó un año antes con el Boba Fett, el del regreso del Jedi, que, que más que nada se convirtió en un molde definitivo como para los mandalorianos. Y para esas fechas creo que ya se había empezado a reutilizar el molde para otros mandalorianos. Entonces yo veía muy viable que se repitiera este fenómeno con el caso del Vader. Porque además, bueno, algo que yo siempre digo, que en los live, que los trajes de Vader en cada película son distintos, tienen variantes. Entonces sentía de que era momento de sacarlos a todos. Y por eso no me sorprendió que lentamente los hayan empezado a sacar. Vamos a ver entonces cuál fue el primero que replicó este molde y veremos sus resultados, porque, y se los anticipo, para mí costó mucho, o quizás todavía no ha ocurrido, ya lo van a averiguar, paciencia, que el Vader Dark Times como figura individualmente considerada fuera superado. La primera vez que fue replicado este Darth Vader, que se hizo una reedición del mismo, fue el del episodio 6, el regreso del Jedi, para hacer un homenaje a los 40 años de la película, ya que
Esta Sí. fue la primera ocasión en que oficialmente se incorporaron a un formato de 40 aniversario las figuras de Vintage Collection, entre otras como Han Solo o el Biker Scout. Pero quedémonos con el Darth Vader. Vino a reemplazar, o podemos decirle, ahí nuestro especialista nos dirá, Seba, a desterrar a la edición de 2010, que es un ambiguo entre el Imperio Contraataca, el regreso del Jedi. Por lo menos para mí ya está absolutamente reemplazado y desterrado. No obstante que tuvo algunos inconvenientes. Sí, totalmente. Esta figura realmente dejó totalmente desplazada a la anterior, que claro, era una mixtura rara porque al final el cartón decía que era del Imperio Contraataca, pero tenía como el casco removible, entonces con el rostro de Sebastian Shaw, entonces igual como que era una mixtura extraña. Y bueno, además que el color de las hombreras nunca fue correspondido a ninguna de esas apariciones. Acá ya se corrigieron esos detalles y me gusta que acá fue bien directo al punto de que efectivamente esta es una representación del regreso del Jedi. No busca ser como mucho más y sí está bien correspondida. Me gustó mucho también como el casco, cómo adaptaron el casco Dark Times para que fuera uno removible sin que perdiera la estética. Se conservó muy bien y también en comparación al Black Series de que salió ese mismo año, me gusta que siento de que este casco es más estable. Siento que el casco Black Series se tiende a desarmar como con mayor facilidad. También destaco mucho de que se, se pintó correctamente como los botones del panel del pecho, ahora sí como correspondió al regreso del Jedi. Y también que se rediseñaron los guantes, porque en la serie de Obi-Wan y en el regreso del Jedi, Vader tiene los guantes diferentes. Como en la mitad de las apariciones de Vader, que son en Rogue One, episodio 4, y la serie de Obi-Wan tiene una costura como horizontal y como con más relieve. Y acá en episodio 5 y 6 la costura es como vertical, no era al revés. Tú eres muy malo, muy malo. No sé cómo explicar la orientación como en un guante, pero digamos que la costura era como a la par de las mangas, así, y con menos relieve. Entonces acá se respetó ese punto y me gustó mucho, y que también el detalle que incluye la mano cortada. Eso es un muy buen detalle y que puedes reemplazar, hacer un cambio, ni Sí. siquiera como de ponerle la mano encima, sino que hacer un reemplazo. Eso me atrajo mucho. Yo también complemento en cuanto a que noto en este Vader un poco más de pretensión de orden, tanto en la capa como en el faldón y como en la pechera. Percibía en la edición del 2010, después relanzada entre 2019 y 2020, que era muy desordenada, como que al poco andar se te hacía muy ancho hacia los costados, si tú jugabas con él, que nosotros hacemos eso. Sí, realmente acá como que supieron diseñar mejor la capa para simular la caída de la tela de mejor manera. Lo único sí que no me gustó es que siento que de esta versión se empezó a ver que como que la capa como que se hilaba, como que salían hilacha, sí, como que se descosía. Y eso antes no pasaba, entonces igual eso no me gustó mucho, pero son detalles. Cerca de finales, de hecho, del año 2023, nuevamente la nación de Darth Vader, Molde Art Times, atacó. Y esta vez en un pack exclusivo. Tan exclusivo que hoy en día no es difícil conseguirlo. De DualSense, de la serie Obi-Wan Kenobi, del último capítulo. Sí. A ver, este Darth Vader yo creo que a mí me encendió mucho más que a los demás en la previa. Porque ya había visto que estaba bien difícil conseguir el de DualSense, que más encima sufrió un retraso en las aplicaciones, como siempre nos indica Shaggy, y eso afectó en su disponibilidad de stock. Entonces a mí me encendió dije, voy a tener al Obi-Wan de Yavin o no, Showdown y al Darth Vader Showdown. Entonces, mejor. Yo este pack me lo compré al tiro, pero al tiro. Y cuando lo abrí, no he abierto la figura, pero igual sentí algo raro con este Vader, como que quería verlo superior a los demás, como en Black Series, pero no sentía que superaba a su antecesora, que era la edición básica. A mí me gusta mucho también que en esta versión, como está basada en el duelo, le hicieron un corte en las hombreras
Que de hecho así es como funcionan las hombreras de Vader, como en los trajes reales, que solo están unidas desde la parte de arriba. Entonces tiene mucha más movilidad para poder levantar los brazos. Y Ah, claro, eso me gustó mucho que, las despegó de la armadura, de esa armadura claro, plateada de adelante. sí, que así es como se ocupan los trajes reales. Entonces me gustó en este caso como, claro, es la figura del duelo para que pudiera tener más movilidad, que se haya incluido este detalle. También mencionar que pasó en la figura anterior que nos habíamos dado cuenta como unos meses antes que se anunciara que el esculpido era Hayden Christensen, no era Sebastian Shaw, y bueno, ya vimos Claro. por qué, que en este caso se utilizó para esta figura. Y me pasa que sí me gusta, pero claro, igual al compararlo con el DualSense, creo que sí me termina convenciendo más, quizás por algunos detalles, como que siento que lo que más se le criticó a esta figura fue que la cara se veía muy desalineada al casco, pero aún así es una figura muy buena. Yo lo tengo también y espectacular, se ve increíble junto al Obi-Wan para recrear el duelo. ¿Cuál te gustó más técnicamente y cuál es tu favorita? O pueden coincidir también. Tú primero. Claro. Bueno, sí o sí la favorita, el de Dark Times, porque realmente, bueno, primero por la sorpresa, el impacto inicial, que igual obviamente ser el primero se lleva todo el mérito de que tuvo todo eso desde cero, ya que mientras que las otras igual como que ya se fueron haciendo en base a él, pero realmente me gusta mucho la estética. También siento que el casco, los lentes del casco fueron mejor pintados ahí. Ya luego realmente no sabría cuál colocar, porque me pasa que siento que está más correspondido el de la Estrella de la Muerte, pero igual siento que este innovó más y se arriesgó más, así que igual pondría al Showdown en segundo lugar y el de la Estrella de la Muerte en tercero, aunque quizás más que nada porque le doy el punto de la innovación y que realmente algo que se nota a simple vista. Como te dije, a mí me llamó más la atención. Tuve una gran fijación por el Vader Showdown y por eso me lo compré al tiro. Pero claro, comparándolo con el Black Series, y para mí es muy, sobre todo como soy coleccionista de ambas escalas, me es muy difícil no compararlo. Yo me quedo con todo lo logrado por el Black Series. En cambio, en el del episodio 6, yo creo que estaremos de acuerdo, el de Vintage Collection de alguna manera palió esa falencia que tenía el de Black Series de la sujeción del casco. Sí. Y también del volumen, no sé, creo que lo encuentro un poco más correspondido. Y sin embargo, pese a que ahí el TBC es superior, me gusta mucho el Showdown. Me sigue impactando visualmente, sobre todo el tema del casco. Sí. Eso me pasa como comparando esas dos. Pero sí, claro, al Dark Times, por sobre todas las cosas, por la novedad, por la sorpresa también, que no necesariamente son lo mismo, y por el hecho de que creo que fue preciso, nos dio todo lo que necesitábamos, y pese a que, sobre todo a ti, te pesa eso, del tema de que los trajes no siempre son tan correspondidos entre figura y película, claro. Pero creo que el Dark Times te sirve para todo. No, es que es verdad, sí, yo sé que hay mucha gente que, y no digo que esté mal, pero es un hecho de que hay mucha gente que no está al tanto de esto, y bueno, para esos casos que realmente no les importe mucho el traje en específico, si quieren una figura de Darth Vader, yo les voy a recomendar el Dark Times, porque estéticamente siento que es el mejor Darth Vader que se ha hecho en la línea, independiente de como qué versión, de qué película es. Lo mejor del Dark Times, como que cuesta no poder decir que es todo, pero diría que el casco, la pechera y el protector pélvico diría, porque igual esa pieza como que acá sí le hicieron un volumen también como correspondido, como por ejemplo pasaba que en la otra versión estaba como pegado, igual que la hombrera. Acá también me gustó que sobresale y es como algo más realista, como es el prop realmente en los trajes. En Showdown diría que lo mejor, voy a decir algo poco convencional y diría que son las hombreras que se pueden levantar. Me gustó mucho. Porque sí, obviamente todos lo compramos por el casco roto, pero como siento que estuvo mejor logrado en el Black Series, no le voy a dar el punto por eso, pero aún así me gusta mucho. Sí,
Creo que los problemas que tuvo fueron que la cabeza no se alinea muy bien con el casco y el pintado de la cara siento que quedó raro. No sé si te pasa. El molde está bien, pero el pintado siento que no les quedó tan bien, a diferencia del regreso del Jedi. Que ahí sí el rostro sí me gusta mucho. Me gusta que sea Hayden Christensen. Ya sé que no está correspondido, pero a mí me gusta, porque, bueno, igual este tema para otro día, pero por todos esos temas que tuvo David Prowse y que al final prácticamente fue reemplazado por Sebastian Shaw por sin ninguna razón justificada, como que realmente me cuesta ver a Sebastian Shaw como Darth Vader, como que yo lo hubiera preferido a David Prowse, entonces por este caso prefiero que sea Hayden. Claro. Pero eso ya es algo como personal, también como fan de la precuela. Pero como digo, eso es más una apreciación mía, porque si a alguien como que no le parece que sea Hayden, también está bien, porque en estricto rigor en la película él no es. Notamos ya un aire a Hayden en el Darth Vader Death Star 2, que salió unos meses antes de el Showdown, por el hecho de que ya estaban preparando el molde de la cabeza. Entonces por eso fue necesario incorporar a Hayden, porque ya se sabía que venía más figuras de Vader y también de Anakin, pero eso es verdad, es otro tema. Luego nos saltamos. También en esta imagen se nota, así para terminar, se nota la diferencia de los guantes que te decía, que bueno, los primeros dos como son la misma serie, no sé si notas que la costura, al menos en el ángulo de la imagen se ve horizontal la costura de los guantes y con más relieve, y en cambio en el regreso al Jedi es vertical y ahí sí está alineada con la costura de las mangas. Claro, entonces me gusta que se respetó ese detalle. Tuvo que pasar un año para que pudiéramos ver nuevamente al molde de Darth Vader Dark Times en acción, con la figura número 334 de A New Hope, y que nuevamente se reutilizó exactamente igual, o con algunos detalles distintos, este 2025, para sacar el Darth Vader TIE Advance. O sea, el TIE Advance de Darth Vader en estricto rigor. Había olvidado este molde, porque sabemos que el Showdown al final, dentro de todo, el pack se sigue vendiendo. Dark Times, al menos acá en Chile, abundan. ¿Ya había pasado de moda? ¿O era una pausa necesaria? ¿Qué crees tú de este Darth Vader? Yo creo que estaba bien la pausa, pero igual por un lado me preocupaba que ya después lo fueran dejando de lado. Pero ya me alivió bastante el ver que sí se preocuparon de ya como seguir lanzando los que van faltando y no solo dedicarse a lo contingente. Y bueno, este diría que es el más similar a su versión original, Dark Time, pero lo que diferencia en este caso al Vader sería principalmente que, bueno, en el episodio 4 la túnica va por encima de la pechera, y acá se dieron el trabajo de no solo pintar, sino esculpir la tela sobre la pechera, dando el Vader de episodio 4, y que realmente digamos que el traje del episodio 4 y Rogue One es muy parecido. Si realmente el de Rogue One es una reinterpretación contemporánea del episodio 4, entonces diría que en temas de figura igual es como difícil expresar como las diferencias entre esos trajes. Entonces prácticamente este sería como el Vader de Rogue One, si le quieren decir así, como con el molde actual. No, o sea, se podría hacer de nuevo con algunas diferencias, pero el punto que voy es que siento que las diferencias que hay entre estos dos trajes no son tan, o sea, son notorias, pero siento que en la escala 375 serían difíciles de ver, porque es como la misma estética, la hombrera están debajo de la tela, el mismo patrón de botones. Encuentro que estaría difícil hacer que se noten estas diferencias en una figura 375, que quizá Hasbro podría callarme la boca y me gustaría, pero no sé si serían capaces. Como que quizá para hacerlo más notorio sería que la capa fuera más grande y que los ojos fueran un poco más rojos, pero más allá realmente no sé si lo harían. Pero igual, por ejemplo, he visto gente que ya utiliza este Vader como el de para hacer la escena de Rogue One, y de momento igual está bien, porque al final, como digo, no sé si lo iremos a ver en un futuro. Me gustaría, pero no lo sé, porque como digo, las diferencias entre esos trajes no sé si dan para que Hasbro lo haga y sí se note aparte del cartón. Claro, es verdad. No, sí, además
en 375 es difícil y tenemos que decirle Sí, siempre a la audiencia, por mucho que yo sea exigente y siempre me fije en todos los detalles, pero yo tengo claro que hay cierto límite, o sea, no sé, es como pensar en que va a haber alguna vez un rostro perfecto de Luke Skywalker, ya parece que no fue, ya parece que no fue esa claro. cuestión. Habría que hacerle esas, ya digamos, 3 cosas para que funcionara, que sería la capa más grande, los ojos más rojos y el casco un poco más como opaco, con menos brillo. Y ahí quizá podría hacerse, pero está medio complicado. ¿Y cómo evalúas globalmente esta versión? Porque también hay que hablar de que se repitió el plato al tiro Sí, en este 2025 con el Die Advance. TIE Advance. Pero me gusta bastante. Encuentro que es más sencillito de todo en el sentido de que es como en el que hubo que hacer menos trabajo para adaptarlo, pero aún así siento que esa sencillez igual aporta y se ve bien. Me gusta cómo se ve. Y también que utilizo el cartón antiguo, que eso Mm, igual es importante porque ya después el nuevo, que al menos a simple vista por las imágenes que hay disponibles hasta ahora, diría que es exactamente la misma figura, pero sí me llamó mucho la atención la variante de cartón, que en este caso utilizaron un fotograma como mejor calidad, a claro, diferencia del antiguo que era, bueno, el clásico que llevaba usando Kenner desde el 78. que me Y encanta. también me llamó la atención que se cambió el color del fondo del cartón a morado, siendo que hasta la fecha todos los Vader que habían salido antes tenían el fondo amarillo. Algo bien curioso, pero lo encontré como que valía la pena mencionarlo. ¿Tú no escuchaste voces hablando en este caso de que otro Darth Vader, como ya está bueno? Porque ¿sabéis qué? Creo que hay un efecto Mandela en el sentido de que se cree que este molde se ha utilizado demasiado y para nada, o sea, el nuevo molde de clones de Andor se utilizó en 2 meses en mayor cantidad de ocasiones que este en 3 años. A ver si hay alguien que se quiere quejar de moldes sobreexplotados, mejor vaya a quejarse del molde de Din Djarin del 2020, que menos mal que ya por fin lo jubilaron hace 2 años. Eso tuvo que doler. Y así hay mucho más. En este caso hemos tenido solo 6 versiones contando del TIE Advance, o 7 si contamos el repack individual que va a salir del que vamos a hablar a Ujú. continuación, pero realmente está bien. Igual siento que es prudente cada un año. Y aparte, igual que Darth Vader, igual es un personaje que constantemente lo tienes que estar sacando para nuevos coleccionistas, y qué mejor que este formato, que al final Claro, aporta a todos, a los coleccionistas nuevos y a los que queremos juntar todas las versiones. sí, pues Entonces, el punto de la trilogía original. No puedes dejar de sacar a los héroes y villanos clásicos. claro, entonces diría que se está utilizando de forma correcta, y eso que aún faltan versiones. Ya se anunció que viene en formato individual el siguiente Darth Vader, que es el que sufre la furia del emperador, pero no es nuevo, ya había salido en el pack de Journey of Anakin Skywalker como la versión Sí, final, como la tercera figura. Y Vader este, Redimido se llama, Vader según estaba redimido, viendo. Sí, exacto. Y algo que me encanta destacar en este caso, y que pasa piola justamente por el nombre de la versión anterior, había un Darth Vader ya del 2012, pero de la Wave sí, Vida, que utilizaba un molde antiguo para graficar esta escena. Para mí, totalmente que esta lo superó. Entre ya el sí, color del totalmente. casco electrocutado, los rayos, el nuevo molde. En sí creo que es una figura que se discutió mucho si valía o no valía la pena en formato individual. Yo creo que sí, porque en el fondo muchas personas no les interesa comprar un free pack, pero creo que vale la pena este Vader para tenerlo en cajita, por lo menos en mi caso, ya que Sí, conseguí el free pack y todo eso, que todavía no me llega, pero ya lo conseguí, lo voy a tener en cajita. Creo que suma, pero ya me empieza a hacer un poquitito de ruido que hubieran sacado primero esta versión y no otra así como más popular. O sea, claro, sí, de eso estoy como bien de acuerdo, pero en el contexto en el que se sacó, igual me hace sentido porque al final, claro, es como para que era el viaje de Anakin Skywalker, y al final, como, claro, es su último momento, su momento de redención, igual más llamativo que sea así para finalizar su viaje, que haya sido un Darth Vader corriente. Siento de que estuvo bien, y sí me gusta mucho cómo está este en comparación al anterior, que el anterior igual estaba bien para su época, pero ya había que actualizarlo por el tema del molde.
y también está mucho mejor que el Black Series, que aparte de que utiliza el molde antiguo, ni siquiera traía los rayos, el efecto rayos, solo traía el efecto del casco. Tenemos entonces 7 versiones: Darth Vader, Times, Death Star 2, Showdown, A New Hope con el TIE Advance, Emperor's Ground o Jedi Redimido en el de Journey of Anakin Skywalker, y La Furia del Emperador en versión individual. 7 en aproximadamente 3 años de lanzamiento. ¿Por qué no prosperó el molde de Darth Vader Rogue One? Que tuvo buena calificación, que tuvo buena venta, pero ¿por qué no prosperó? Creo que no prosperó porque era muy chico y porque además de todos los problemas de articulación que pudiera tener, porque de casco creo que no tenía, me gustaron esos ojos, se veía muy apaquetado con ese faldón de plástico. Creo que ahí radica la necesidad de hacer uno nuevo. Tú como especialista, ¿cómo lo veis? Yo creo que son esos puntos al fin y al cabo que realmente como que por un lado imponía, sí, quizá por el volumen, que igual lo ayudaba como que sea de plástico el faldón, aunque más que nada diría la parte superior del torso, le daba cierta imponencia, pero no era suficiente porque realmente la estatura no estaba como de su lado y como que igual ya se empezaba a sentir como quizá opacado el reutilizar este molde al compararlo con moldes de ese mismo año, como el de Boba Fett. Entonces quizá ya con eso se dan cuenta de que ya era momento de jubilar esos moldes. Yo también creo, con respecto al de Rogue One, que fue una jugada que tenía que darse, tenían que sacar un Vader de Rogue One. La escena en teoría todavía estaba fresca, tenía solo 5 años, no 10 como está a punto de tener ahora, pero sí creo que si hubieran esperado un poco más, hubieran podido hacer el nexo con el molde Dark Times. Podría haber sido el molde Rogue One, perfectamente. O sea, para mí, pese a que no estuvo mal haberlo sacado en ese momento, pudieron esperar. Yo creo que estuvo bien en el momento en el que se hicieron ambos, como por ejemplo el T de Rogue One, una buena forma de cerrar los moldes antiguos, y sin molde antiguo porque sí reutilizaba hartas partes, y siento que la serie Obi-Wan fue el mejor momento para haber hecho el molde nuevo, porque al final estaba todo este hype, todos estábamos esperando con ansias la serie y Darth Vader volvía, o sea, la revancha del siglo. No terminó como satisfaciendo a todos, que claro, la serie sí tuvo harta falencia y todo, pero dentro de todo fue un buen momento para lanzar la figura. Obi-Wan Wandering Jedi, Obi-Wan Jedi Legend, Riva, que es espectacular como figura, pero espectacular, Darth Vader. Hay 2 moldes que aún no han sido desterrados por él mismo, y no sabemos si lo van a hacer o no, pero hay 2, a lo menos para mí hay 2 en particular que son cantantes que faltan: el del Imperio Contraataca y el de Revenge of the Sith, ambos de la línea Black Series 3.75. Mira, para mí son unos moldes realmente impresionantes impresionante, como diría Vader. El de Vader de Revenge of the Sith, que salió por el 2014, que es una figura que realmente plasmó muy bien la estética de Vader en esta película, que igual sabemos que, bueno, para los que no saben les cuento de que acá el traje era como mucho más pulcro, simétrico, a diferencia de las películas originales, con las hombreras más notorias, que la capa no las cubría tanto, hombros grises, que eso no era muy común en el personaje, y es un Vader que realmente rompió muchos esquemas en su momento, y es un traje como bien característico, y siento que esta fue la única figura que supo plasmarlo bien en el plástico. Me gusta mucho cómo quedó, y aún, claro, aún no ha salido con el molde de Dark Times, y yo siento de que sí, yo creo que habría que quizás jubilarla, pero en el sentido de que aprovechar como los detalles en las virtudes de esta figura, que sí tuvo varios. Por ejemplo, el esculpido del casco, yo trataría de adaptarlo solamente para insertarlo en el Dark Time, porque siento que en ese caso el casco Dark Time no se puede repintar como ROTS, porque sí es distinto. Bueno, partiendo porque igual el casco en todo el resto de apariciones se pinta entre negro y grafito, como para que no se pierdan los detalles. En ROTS es completamente negro, y aparte que es simétrico, porque
como se buscaba esta estética nueva, cuando estaban haciendo la película se dieron cuenta de que por motivo de la época los cascos antiguos nunca fueron simétricos y en este caso sí se hizo así. Tomaron como la mitad del escaneo de un casco antiguo, creo, algo así, y después como que lo reflejaron. Y eso sí se aprecia en esa figura Sí. que en YouTube podrán estarla viendo y se las comentamos. Se aprecia en el Darth Vader de 2014-2015 de Black Series. Entonces yo tengo dos opciones, o que lo vuelvan a esculpir pero siguiendo esa como norma, o que derechamente reutilicen como cambiándole el tipo de unión en el cuello. Creo que igual se podría hacer. Me gusta la pechera igual, ya ahora le actualizaría eso de que esté unida al resto como se ve en el Dark Time, pero me gusta también que le esculpieron la cadena, que siento que eso está mucho mejor que esas cadenas feas que han hecho de hilo, como que podrían conservar esos detalles. Los paneles de botones también me gustan, y los guantes que también siguen la estética del Rods, que son un poco más pequeños. Ya sabemos que es el mejor molde de Darth Vader que se ha sacado en el global, sumando y restando. ¿Le alcanza para reemplazarlos a todos, tal como lo están haciendo con los Stormtrooper, con los Clone Trooper? ¿Le alcanza para poder reemplazar a todos los Darth Vader? ¿O crees que va a haber algún histórico que siempre se va a conservar con su diseño de cuerpo antiguo? Yo creo que sí. Siento que quizá el Rods, como te decía, era el más como difícil, pero igual ya hay varios aspectos, como sobre todo en articulación, que ya está como quedándose atrás. Pero por eso te digo que podrían rescatar todas las virtudes que tiene y plasmarlas en el molde nuevo. Y ya así tener como lo mejor de ambos moldes juntos. Sí, yo creo que a ese molde hay que hacerle su homenaje. O sea, por ejemplo, yo lo relanzaría en algún pack, por ejemplo en el nacimiento de Darth Vader, y lo relanzaría así tal cual. Y para una versión individual, como tú bien dices, y no se me había ocurrido, tomaría ese casco y lo pegaría en el cuerpo haciendo las adaptaciones que tú mismo has dicho previamente. Pero sí, yo no tengo ninguna duda que el molde de Dark Time se va a seguir comiendo al resto, pero salvo, sí, es verdad, este tema de Revenge of the Sith. Yo creo que ahí siempre van a tener su cuidado, su prudencia. Por algo después de eso no salió más. Ni siquiera en la chorrera de Vader han salido. Y para terminar, hicimos una encuestita, por supuesto. Es parte de la interacción de este nuevo formato de Camino Jedi Radio. ¿Es el molde definitivo de Darth Vader en Dark Times? El 80% de nuestra audiencia comentó, o votó más bien dicho, que sí. Y por lo tanto, creen que este molde va a reemplazar a los otros señores oscuros tarde o temprano. Y yo diría, más tarde que temprano.